¿Sabías que Hebreos contiene uno de los llamados más serios acerca de la perseverancia en el Nuevo Testamento? Hoy estamos en nuestro día 356 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en ella de día y de noche, Señor, en nuestro diario vivir. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Hebreos 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero hay uno de quien da testimonio de que vive, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Porque manifiesto es que cuando nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y aún esto es más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y a los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hechos más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primer parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, y con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por vosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres no mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: He aquí que yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido
una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más para que veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o más testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Una y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Para reflexionar. Continuamos con la explicación magistral del autor de los Hebreos del por qué la obra de Cristo, incluyendo su sacerdocio, que es superior a cualquier otro, y en este caso en particular el de Melquisedec, que se mencionó en el último versículo del capítulo 6. ¿Quién era Melquisedec? Si ustedes recuerdan, este sumo sacerdote fue mencionado en Génesis 14, 18 al 20, un sacerdote del que no se conocía mucho, no se sabía sobre su parentela ni su origen, solo se menciona que su nombre significa rey de justicia, que era rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo. Este sacerdote es nombrado brevemente, pero su importancia radica en que apuntaba a un tipo de Cristo, que la epístola de Hebreos confirma. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico era hereditario, pero el de Melquisedec no lo fue, así como no fue el de Cristo, quien descendía de la tribu de Judá y no de Leví. Así el sacerdocio de Cristo está por encima de lo que la ley mosaica y el sistema levítico habían establecido. Ese sistema de sacerdocio
fue reemplazado por un nuevo pacto, un nuevo sacerdote, un nuevo sacrificio, uno mejor, perfecto y eterno. Así pues, el carácter divino y santo de Cristo es una prueba más de la superioridad de su sacerdocio. Cada vez que un sumo sacerdote del pueblo pecaba, debían ofrecer sacrificios por sí mismo, pero Cristo no tuvo pecado y no requirió ningún sacrificio por él mismo. La obra de expiación de Cristo se hizo una sola vez y para siempre porque él mismo fue sacrificio perfecto de todos los pecadores que necesitaban. Es decir, que este sacrificio nunca se repetirá, pues Dios designó a su Hijo como el sumo sacerdote por excelencia y cuyo sacrificio ya fue hecho para la propiciación de nuestros pecados, que es lo único que aplacó la ira justa y santa de Dios en contra del pecado. Cristo fue el cumplimiento de todos los símbolos y sombras del Antiguo Testamento. Este nuevo pacto, que es mucho mejor y que fue prometido muchos siglos antes, ahora nos permite el acceso al trono de Dios, pero nuestro sumo sacerdote está sentado a la diestra del Padre. Ya no hay lejanía como lo habían en el tabernáculo en medio del pueblo. Ya no había temor de ser destruidos por el fuego consumidor de Dios. Ahora Cristo ha abierto camino al Padre. ¿Estás apercibido de esto? Y es solo por esa posición que Cristo tiene delante del Padre que ahora nosotros podemos ser receptores de las promesas dadas anteriormente a los profetas, pues ahora la ley está escrita en nuestros corazones gracias a la obra de Cristo. Oh, gloria a Cristo, porque a través de su propia sangre entró al lugar santísimo y por medio de su sacrificio hemos recibido la rendición eterna. Por eso Cristo es el mediador de este nuevo pacto, del que nos ha hecho parte por medio de su muerte. Y así como Cristo fue ofrecido una sola vez para cargar nuestros pecados, el hombre ha sido designado a morir una sola vez para luego entrar al juicio y recibir la salvación, si verdaderamente ha puesto su fe en el sacrificio perfecto de Cristo. Porque no hay ninguna tradición, ni ritual, ni sacrificios que pueda cumplir lo que Cristo pudo cumplir al sacrificar su vida para salvación. Como dice Hebreos 10:14, porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Así que habiendo recibido el perdón de los pecados, todo aquel que cree en Cristo ya no debe presentar ofrenda alguna por su pecado, ni alguien más en su lugar. Nuestra salvación es por gracia, nunca ha sido por obra. El último capítulo de nuestra lectura de hoy termina con 3 puntos recordatorios. Número 1, mantenerse firme. Hay un motivo tan grande por el cual esto puede llevarse a cabo. Cristo lo ha cumplido todo. Al creyente le corresponde creer por la fe y no vacilar y usar los medios de gracia que Dios ha provisto para preservar al lado de su familia en la fe, estimulándose al amor y las buenas costumbres, congregándose o viviendo con la realidad de que el fin se acerca. Número 2, abandonar el pecado deliberado. Luego de haber conocido la verdad, no hay razón alguna para seguir en el mismo patrón de pecado, porque entonces significará incredulidad en el corazón y pisotear el nombre de Cristo. Y la consecuencia de ellos es el juicio de Dios en el infierno. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y número 3, perseverar en medio de los padecimientos y persecución. El autor les recuerda a los hebreos que hay una posesión eterna que no les será quitada y por lo cual vale la pena mantenerse en pie. Hay una promesa que será cumplida porque Dios es fiel y Cristo vendrá y no tardará. Y el justo por la fe vivirá. ¿Lo crees? Para meditar. El capítulo 10, versículo 32 al 39 nos ofrece un fundamento para vivir bajo sufrimiento, injusticias y persecución. ¿Lo notaste? Ellos debían traer a su memoria que soportaron una gran lucha de padecimientos, fueron hecho espectáculo público en sus aflicciones, siendo compañeros en esto. Aceptaron con gozo el despojo de sus bienes.
Quizás estés tentado a pensar que esto solo sucedía en aquel tiempo, pero no es así. Quizás te has quedado sin empleo y has sido desalojado de tu hogar. ¿Cuántas veces por ser cristiana te han ridiculizado? ¿Cuántas veces has pasado por pruebas difíciles? Esta verdad sigue siendo relevante porque los hebreos nos enseñan cómo atravesar estos tiempos con gozo y con fe, poniendo la mirada en la gran recompensa, esa ciudad celestial, la que todos los hombres, mujeres del Antiguo y del Nuevo Testamento esperaban y nosotros esperamos. Con esto en mente, ¿de qué manera tus pruebas pasadas han fortalecido tu esperanza y perseverancia? Casi siempre en medio de la dificultad lo que traemos a memoria son las situaciones alegres del pasado que nos ayudan a vivir en nuestro presente con esperanza, a traernos a memoria los hechos que pasaron para buscar un culpable de lo que está pasando o sintiendo, o nos afanamos al centrarnos en las circunstancias. En este capítulo nos enseña que lo que traemos a memoria o que lo recordamos en medio del dolor es lo que atesoras. Sin embargo, la actitud que te ayuda a enfrentar las pruebas en una mente informada en la obra de Cristo, que recuerda la obra de Cristo del mejor sacerdote, profeta y rey, que existe como el fundamento para perseverar y poner nuestra esperanza. Alabemos a Dios por su misericordia y bondad en salvarnos. Hebreos 9, 27 y 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 356. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.